Quiero compartir con usted mi opinión. En estos días hemos tenido una gran discusión alrededor de la ley de empleo público, lo cual es válido. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando confundimos la necesidad de cuidar los recursos públicos, de tratar de evitar que hayan abusos y por otro lado ponemos en riesgo la autonomía establecida constitucionalmente, no solamente para los poderes de la República y las municipalidades, sino también para el caso de las universidades. La idea de descentralizar el Estado fue una idea que se planteó el constituyente de 1949 para ser más eficiente y para ser más eficaces las políticas públicas. En el caso particular de las universidades, para velar por la libertad de cátedra y que no hubiese influencia ni religiosa, ni política, ni económica en las decisiones de una universidad. Las universidades son la fuente del desarrollo de una democracia. Claro, aquí tienen una gran tarea las universidades públicas del Estado costarricense. Velar porque esos recursos sean invertidos, no solamente en forma transparente, sino en una forma eficiente y sin los abusos que en algunos sectores y en algunas universidades se han dado. Pero no sacrifiquemos la autonomía universitaria en razón de querer mejorar el tema del empleo público en las universidades. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Alto, si quieren ver más en detalle esta belleza de panorama, los invito para que nos acompañe la otra semana en la revista, porque le vamos a traer todos los detalles de nuestra visita al Parque Nacional Volcán Turrialba. Acompáñenos, ya saben, la revista de 8 a 10 de la mañana. Nos vemos. Este lunes hablaremos junto a nuestra invitada especial, la campeona mundial de boxeo Yocasta Valle, de la importancia de realizarse ciertos exámenes médicos anuales y contaremos con la participación de un doctor que quizá usted ya conoce. Él es parte de la primera línea de atención de la pandemia, el destacado doctor Marco Vinicio Boza. Ya lo sabe, lunes a las 6 de la tarde, Doctor Salud por Multimedios. En días recientes o en semanas recientes hemos tenido una gran discusión alrededor de los recursos, de los salarios y de la autonomía universitaria. He creído prudente invitar a 2 rectores de las universidades públicas para conversar sobre estos temas y hoy nos acompañan don Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, y don Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional de Costa Rica. A ambos, bienvenidos a Noches sin Tregua, un placer tenerlos por acá. Muchas gracias, don Claudio, por la oportunidad de compartir sobre este tema crucial en la construcción de la Costa Rica en los próximos años. Perfecto. También me uno a las palabras de agradecimiento, don Rodrigo, por habilitarnos el espacio y gustosamente pues venir a plantear nuestros puntos de vista y nuestra mirada sobre este proyecto de ley y el quehacer de las universidades en general. Don Claudio, además, Francisco este año es presidente de CONARE. Mejor. Le ha tocado durillo el inicio. Mejor. Vamos a hablar mucho de esos temas. Bueno, antes, salud por nuestro país, salud por la autonomía Rica, universitaria. Sí. Salud. Constitución política también. Veamos, brindo por la autonomía universitaria porque creo profundamente en ella. Nosotros
cuando establecemos la universidad pública constitucionalmente en 1940, que arranca con la Universidad de Costa Rica y después aparecen las demás universidades, estamos inspirados, después de 53 años de no tener universidad, que se había quitado la Universidad de Santo Tomás, 53 años sin universidad. Nos inspiramos mucho en las decisiones de 1918 allá en la Universidad de Córdoba, y eso inspiró no solamente independizar a las universidades del poder religioso, del poder político, sino también de fortalecerlas con una autonomía, y eso fue sustancial en el establecimiento de nuestras universidades, y así se estableció en nuestra Constitución Política en 1949. Pero creo que hay una mezcla entre esa autonomía que es fundamental en democracia para las universidades con el tema del uso de los recursos de las universidades. ¿Cómo hacer para separar ambos temas? Porque en honor a la verdad defendemos la autonomía en el caso particular, pero sí creo que es fundamental revisar los salarios y algunas prerrogativas que se han dado en las universidades. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Francisco. Gracias. Tal vez me permito hacer un contexto un poco mayor al que usted ha presentado muy claro, don Claudio, respecto al origen de la autonomía costarricense y latinoamericana en general. Como bien usted lo ha comentado, en 1918 se genera lo que se conoce en Argentina como el Movimiento de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, donde se plantea una ruptura y un cambio paradigmático y organizacional de la universidad en América Latina. De una universidad napoleónica, construida desde un esquema heredado de la Revolución Francesa, pero que también combina una universidad que se construye con la llegada de los españoles a América, una universidad realista, porque está el poder depositado en el rey. Esas dos concepciones de universidad se van a caracterizar por un autoritarismo extremo, por una intromisión del poder político en el quehacer de las universidades, y también por un control absoluto de todo el manejo organizativo y de finanzas. Esa revolución, ese movimiento fuerte de características revolucionarias, en el caso de la transformación de las universidades públicas, denominado el Movimiento de Córdoba de 1917, pone fin a ese régimen. ¿Y qué es lo que plantea? Bueno, plantea una universidad con autonomía de gestión, pero también una autonomía que permita esa separación del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder político en general, y una universidad que reconoce la participación estudiantil, el cogobierno, y fundamentalmente una universidad que parte de la atención a los problemas sociales. Entonces, eso es un marco importante. Lo planteo porque se dice que en historia hay cambios y continuidades, y pareciera que de alguna manera este proyecto, este contexto en el cual estamos hoy asistiendo, pues nos lleva peligrosamente a una vuelta a la universidad pre-Córdoba. Es decir, en una amenaza de volver a generar un deterioro de la autonomía universitaria a favor de un poder centralista, en este caso del Ejecutivo. Pero eso lo genera la molestia ciudadana por algunos prerrogativas, porque los salarios en las universidades se han inflado, son sustancialmente muy diferentes al resto del sector público. Las anualidades en algún momento se dispararon. Entonces el ciudadano confundido piensa que eso nace alrededor de la autonomía, y que es la autonomía universitaria, don Rodrigo, lo que está generando esa posibilidad de que las autoridades universitarias dispensen mejores salarios y mejores beneficios para sus empleados que en el resto del sector público. Sí, bueno, debemos de tomar en cuenta varios elementos. Uno de ellos es que en las universidades necesitamos contar con salarios competitivos que nos permitan mantener dentro de las instituciones a las personas mejor formadas en los diferentes campos del saber, para que puedan desarrollar investigación, generar conocimiento, transmitir conocimiento en los mejores términos a todas las poblaciones que se atienden en nuestras casas de estudio. Que puedan haberse dado algunos excesos en el pasado es algo que no negamos nosotros, y nos hemos empeñado en corregir esa situación. Ahora, si lo vemos dentro de un global, es un porcentaje
relativamente muy pequeño, pero existe, y eso nosotros no lo negamos, lo hemos dicho claramente. Y por eso es que el CONARE, el 22 de febrero, los consejos universitarios, los rectores, federaciones estudiantiles y también con participación de sindicatos, suscribimos un comunicado en el cual establecemos una hoja de ruta para definir un marco de empleo público universitario, pero hecho por las mismas universidades en el ejercicio de esa autonomía que la Constitución nos da. Y es que la Constitución política nos da, más bien ni siquiera habla de autonomía, dice que cuentan con la independencia para cumplir con sus funciones. Y esa independencia es esencial mantenerla en relación con los diferentes poderes del Estado y sobre todo con el Poder Ejecutivo, donde no podríamos las universidades responder a intenciones de un gobierno de turno en un periodo cualquiera de ejercicio gubernamental. Es muy peligroso realmente, Claudio, de volverse a una situación de antes de 1949. Hace más de 100 años. Sí. Si me permite leer una frase, un párrafo muy bonito de una carta que envió doña Emma Gamboa a la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene fecha 11 de agosto de 1949. Ella estaba en Columbus, Ohio. Y vea lo que dice en este párrafo. La cultura y con ella la universidad han de salir bien libradas en la Asamblea Constituyente. Los honorables miembros de esa asamblea no dudarán seguramente en otorgar a la universidad su independencia íntegra, ya que ellos saben cuántos males podría traer a una alta institución como esta, única en su género y digna de que se le resguarde en dejarla sujeta a los vaivenes administrativos de un ministerio y a los reclamos transitorios de los políticos. Es una advertencia que doña Emma Gamboa, benemérita de la patria, presenta a los diputados constituyentes, llamando la atención que la universidad necesita una independencia íntegra que le permita cumplir fielmente con los altos objetivos que le corresponden en la sociedad. Ahora, en ese mismo sentido, también de poner con mayor amplitud el tema de los salarios, es justo también explicar que los pluses en las universidades no han sido el resultado de, digamos, posturas propias de las universidades, sino que el sistema de pluses es un sistema que abarca todo el sistema público de empleo, ¿verdad? No son, porque pareciera ser que en las últimas semanas se ha pretendido que solo los funcionarios universitarios tienen pluses, ¿verdad? Y no es así. Nosotros tenemos los pluses que corresponde al marco general de la administración pública. Pero alguno podría decir en eso, Francisco, para algunas cosas son autónomas y para otras se guindan del resto de la administración pública. Claro, pero ahí, por ejemplo, voy a poner un caso que lo pongo con regularidad, y es el caso del incentivo a los médicos o a los profesionales en ciencias médicas. Ese era un incentivo que las universidades en primera instancia no estaban de acuerdo en pagar, porque llevaba la anualidad al 5,5%. En el caso de la Universidad Nacional se decidió no pagarlo. No obstante, diferentes sentencias judiciales nos obligaron a pagar ese incentivo porque era discriminatorio respecto a los funcionarios de ciencias médicas en la universidad. Entonces, como lo dice don Rodrigo, estamos claros que en tema salarial nosotros reconocemos que tenemos que hacer cambios y por eso hemos dado un paso adelante. Pero tampoco podemos aceptar que es exclusivo de los universitarios el tema de los pluses. Y quiero citar algunos datos, si me lo permiten, respecto al total de los salarios en las universidades. Por ejemplo, la gente dice, bueno, es que en la universidad todos ganan millones. Bueno, tenemos 0,23% de funcionarios que tienen un salario superior a los 5 millones. 0,23%. Un 2,90 de funcionarios que ganan de 4 a 5 y un 2,50 que ganan de 3 a 4. Es decir, no llegamos al 5% de funcionarios que tienen más un salario superior a los 3 millones de colones. Uno podría decir, claro, es un montón, pero son el resultado
también cuando analizamos estos grupos poblacionales, nos damos cuenta que tiene que ver con funcionarios que tienen bastante edad, digamos, han acumulado, por ejemplo, el tema de anualidades que sobrepasan los 40 años de servicio ¿Cuántos universitario. funcionarios acumulan administrativos y académicos las 5 universidades? Andamos en cerca de 18,000 funcionarios. No obstante, hay que hacer la división, la diferencia, porque una cosa son los funcionarios y otra cosa son los tiempos completos. Es decir, un tiempo completo académico puede ser que lo tengan 4 funcionarios de un cuarto de tiempo. Sí. Entonces, el total de tiempos completos tendríamos que ponerlo, estamos en ese proceso de identificarlo, pero es mucho menor que el número total de funcionarios. Ahora, en ese marco de referencia que ambos han dado, viene el tema de la propuesta que Rodrigo hablaba en el plano de buscar una ley de empleo público que abrigue a la institucionalidad de las universidades públicas. ¿Cómo lo harían? ¿Qué han planteado al respecto? ¿Habría una instancia superior a las 5 universidades que vendría a ser como el servicio civil? ¿O habría un reglamento general que cada oficina de recursos humanos de cada universidad deberían implementar? O sea, ¿qué han pensado para darle una neutralidad y una objetividad a esa instancia que tendría que regular que todas las universidades cumplan con lo establecido en ese reglamento? Sí, bueno, primero, en el acuerdo que adoptamos, al cual hicimos referencia, se plantea una primera fase en la cual cada universidad designa 4 personas para en conjunto ir avanzando en definir los términos de ese sistema universitario de empleo para las universidades públicas de Costa Rica. Ayer o esta semana en CONARE estuvimos discutiendo de todos los contenidos que debe llegar este trabajo de la comisión que se estaba estableciendo en estos días. ¿Qué pasa al final? Cuando se llegue ya a una propuesta, ahí todavía no tenemos definido cuál va a ser el mecanismo de operacionalizarla. Yo planteaba en esa reunión que la forma como CONARE ha llevado adelante los diferentes acuerdos interuniversitarios para su implementación en las universidades ha sido bajo la modalidad de convenios. De hecho, es un convenio el que da lugar a la creación de CONARE en 1974, un convenio para coordinar acciones. Por eso yo planteaba que aquí, de esa lógica de lo que históricamente se ha hecho, lo correcto sería contar con una especie, llamémoslo, estatuto de empleo universitario, que se apruebe en CONARE y se ratifique por los consejos universitarios. Y eso los obliga entonces a todos a cumplir las normas de ese estatuto, porque es la dinámica que tenemos en los diferentes instrumentos que se han desarrollado a lo largo del tiempo en el Consejo Nacional de Rectores para afianzar esa coordinación entre las universidades, ahora en un tema pues que ha estado en el tapete de discusión en estas semanas. No, les pregunto, y te lo dejo aquí, les pregunto porque inclusive no todas las universidades dan las mismas carreras, o sea, también hay diversidad de áreas y eso hace todavía más arduo el trabajo de establecer las normas correspondientes a una ley de empleo público universitario. Sí, sin embargo, siguiendo la misma lógica que ha planteado don Rodrigo, el convenio de articulación de creación del mismo CONARE también establece, como bien lo ha dicho don Rodrigo, esa figura de convenio. Es una de las figuras que muy posiblemente nosotros podamos ir desarrollando, que también nos asegura que la definición y la implementación del sistema va a estar por encima de un rector o una rectora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener una aprobación a nivel de consejos, pero también un convenio suscrito por las diferentes universidades, de manera que podamos tener también fortaleza a la hora de implementar y de mantener ese nivel de implementación. Es un trabajo muy técnico el que la comisión tiene que llevar adelante. Deben de tomarse los diferentes componentes que tiene el empleo, en este caso el empleo público universitario. Incluso hablábamos de usar como una guía los distintos temas que se abarcan en el proyecto de ley, pero abordarlos desde la perspectiva universitaria. Ahora bien, ¿qué pasa en lo más álgido de todo eso, que es lo que tiene que ver con las clases de puestos y los salarios? Es un trabajo realmente muy técnico y por eso en la comisión hay personas técnicas, además de abogados
y planificadores y otros, pero están los técnicos. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse un proceso primero de definición de las clases de puestos. Y las clases de puestos responden entonces a las particularidades y también a las diferencias por las atinencias en cada uno de los campos del conocimiento. Pero luego te tiene que pasar a un mecanismo de valoración de los puestos. Y eso es todavía más técnico. Si partimos a lo que está más de moda hoy en día, que es una valoración por puntos, entonces hay que desmenuzar cada uno de los diferentes aspectos claves del puesto y llegar a una metodología que les asigne un puntaje determinado. Hasta que eso esté, entonces podemos ponerlos en una escala salarial. Pero ¿contra qué lo comparamos? Tenemos que pasar luego a hacer una encuesta para saber cuál es la competitividad y definir políticas salariales. Y aquí es donde yo digo, y hemos dicho en otro Inconari, que Mideplan no tiene ningún cálculo de esto en lo que está llevando adelante. Mideplan, y por la independencia de poderes, Mideplan no puede estar ni metida controlando el empleo público de los poderes de la República y de la autonomía universitaria. Imagínense con estos detalles, Mideplan haciendo esto en una universidad, jamás. Eso estamos claros. Ahora, el artículo 84, lo leo taxativamente, de las universidades, dice: universidades e instituciones que gozan de independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios. Ustedes, siendo rectores ambos, son escogidos de forma diferente en cada una de sus universidades. Y la Universidad de Costa Rica tiene sus particularidades, la Universidad de Alajuela igual, y la Universidad el Tecnológico igual. ¿No existe también, ustedes han estado en campañas electorales dentro de las universidades, no ha habido también en esos gobiernos, en esas campañas electorales dentro de las universidades, entre los candidatos, una competencia por ofrecer más de la cuenta en sus gestiones al sector de empleados de las universidades, tanto administrativos como académicos? ¿No ha habido un abuso en esas campañas electorales donde se ha prometido siempre mayores beneficios y donde los que votan se han aprovechado de las circunstancias para comprometer a los rectores de turno? No vamos a decir que no. En el caso personal, mi programa de trabajo, en este caso la Universidad Nacional, como usted bien señala, don Claudio, tiene una particularidad de diferencia de las otras universidades, y es que se eligen dos personas. Se elige el rector y el rectora adjunto. En el caso, yo tengo por rectora una compañera, una mujer, la doctora Marianela Rojas Garbanzo, y en ese proceso es diferente a los otros donde solo hay un rector. Pero en nuestro caso, insisto, fuimos muy claros en decir abiertamente que el sistema financiero de la Universidad Nacional estaba pasando por una situación de altísima complejidad y que lo que tocaba era hacer una revisión de carácter integral que incluía también la revisión de aspectos contemplados en la convención colectiva. Así es que yo hoy, 8 meses después de haber asumido el puesto, sigo manteniendo que ese es un tema que la universidad tiene que revisar y ya lo está revisando. Cuando usted ganó las elecciones, dice, entre los principales desafíos para la universidad pública está responder, me brinco algunos reglones, y cumplir nuestra misión con mayor pertinencia. Tenemos que propender hacia la sostenibilidad financiera. ¿A qué se refería usted con eso? Bueno, es cabalmente lo que antes cité. O sea, tenemos que reconocer que la universidad pública, sobre todo en este contexto de crisis financiera, tiene que tener un balance entre las remuneraciones sin dejar de pensar que es un rubro fuerte y que no puede dejar de serlo, ¿verdad? Porque somos una universidad. Las universidades, el capital humano es central para el desarrollo de la investigación, del ejercicio de la formación de profesionales, de la extensión universitaria. Pero aún así tenemos que reconocer que hay que hacer un balance entre el peso relativo de las remuneraciones y sobre todo el peso vegetativo que tienen, y lo digo abiertamente, algunos pluses en particular, y la sostenibilidad que tenemos como universidad. ¿Y ese plan que están proponiendo para regular el empleo público en las universidades públicas, se han puesto un cronograma, han establecido cuándo va a estar eso? Porque es algo que viene reclamándose desde hace varios años y ahora pues la papa está caliente
Nos pusimos una fecha y es este año. Sí, que máximo este año. Máximo este año, o sea, para tener el... Ojalá El 31 de diciembre. Ojalá antes, más bien. Y que en los años siguientes, el año siguiente se implemente, ¿verdad? Se pase a la fase de implementación. Es claro que alguien nos ha dicho en diferentes entrevistas, pero no creen que un año es mucho, y nosotros decimos con muchísimo respeto, pero claridad, bueno, pero la ley de empleo público entraría en vigencia hasta mediados, en el mejor de los casos, del 2023. Porque da 24 meses. Da 24 meses a partir de la aprobación y hay un margen todavía de implementación, o sea que con suerte, en el mejor de los casos, Podría estar antes hasta de el las 24. universidades. No, 2 años antes, ¿verdad? Con suerte hasta 2 años antes. Sí, nosotros esperamos que antes de terminar el año tengamos definido toda la estructura de ese sistema público de salarios universitarios. Quería referirme a su otra consulta que le hizo a don Francisco de las campañas por la rectoría. Sí. Yo claramente planteé en esta campaña, que hace poquito cumplí 2 años de estar en la rectoría, uno en pandemia he hecho yo, Sí. y uno previo, planteé que nosotros teníamos que hacer un ajuste en la estructura salarial, en ningún momento ofrecer ningún incremento más allá, pero que teníamos que mantener la competitividad de los salarios, porque como también decía don Francisco, finalmente los servicios de la universidad los brindamos personas y necesitamos asegurarnos que las personas mejor preparadas en los que la institución ha invertido para que obtengan más títulos académicos de alto nivel dentro o fuera del país, no se nos vayan, porque pueden llegar otro tipo de entidades o instituciones o universidades privadas o internacionales que perfectamente entonces dicen ya las universidades públicas no pueden pagar salarios competitivos, entonces comienzan también a llevarse a las personas de las universidades hacia otras entidades que no son públicas en este caso. Entonces debemos tener mucho cuidado con la reforma de la estructura salarial. Hay que mantener la competitividad dentro de los márgenes de la sostenibilidad de largo y mediano plazo, que es algo que tenemos muy claro. Y hay, dentro de todos estos elementos, unos estudios que hace unos años contrató CONARE, estudios actuariales de cada una de las universidades, que se han utilizado mal en algunas presentaciones públicas o en comisiones o los medios. Hay que estudiarlos con detenimiento. Yo por lo menos estudié con mucho cuidado el que se había hecho sobre la UNED y plantean diferentes escenarios. Y los escenarios se modifican de acuerdo con las variables que cambian. Entonces esas variables son las que uno tiene que ir viendo en el transcurso del tiempo para mantenerlas dentro de los márgenes que le permiten operar con sostenibilidad a lo largo de los años. Creo que todos son elementos que uno tiene que valorar cuando se postula un puesto de estos. En las universidades privadas los salarios son bastante malos. Son bastante, pero bastante malos. Y en las universidades públicas no encontrarían competencia con las universidades privadas, porque al final de cuentas no es atractivo dar clases en el sector privado en este país. En ese marco, ¿cómo podemos buscar un equilibrio para que no hayan esos abusos salariales en la academia, sobre todo de los que están en el régimen en propiedad? Porque, ¿qué pasaría si los interinos, que son bastantes en muchas universidades públicas, ingresaran al régimen académico? Si se dice que hoy el 75-80% del presupuesto de las universidades se va en salarios, podría ser que se dispare a un 90 o más, o sencillamente no alcanzaría el FES para sostener a todos esos itinerarios que están hoy por hoy en las universidades. Ese es un tema igual muy interesante, tiene que ver mucho con la gestión y la estructura de cada universidad. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, cuando me correspondió a mí ser vicerrector entre el 2010 y el 2015, desarrollamos un plan que llamamos el Plan de Fortalecimiento y Estabilidad del Sector Académico, que nos permitió establecer cuál es el potencial de jornadas que nosotros tenemos en la universidad, cómo estaban distribuidas en términos de población académica interina y propietaria, y hacer una clasificación de las plazas. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que planificar también la asignación de jornadas en todos los componentes. Nosotros establecimos una relación 90-10, es decir, nadie en ninguna unidad académica o escuela puede tener el 100% de las jornadas asignadas, porque ocupamos flexibilidad. Sí. ¿Verdad?
carreras nuevas, perfiles nuevos. Entonces, hoy me parece que ese es un porcentaje que igual habrá que revisar de acuerdo a los nuevos tiempos, pero que de alguna manera nos señala que tenemos que ir avanzando en la mayor estabilización de las jornadas de la población interina. En otras universidades es mayor porque no se reconoce ciertos escalafones a los interinos. En el caso de la Universidad Nacional sí se reconocen, pueden entrar a carrera académica. Entonces el peso, de manera particular, yo no lo vería tan grande. Pero claro, en otras universidades, si no están incorporados dentro de la estructura, podrían generar sin duda un peso mayor. Ahí habría que ver cada una, porque nosotros tenemos la misma situación que dice don Francisco para el caso de la UNED. También estamos trabajando hacia darle más estabilidad al personal que tiene muchos años de estar interino, brindando sus servicios a la institución. Pero pasarlos del interinazgo a la propiedad, a darle la estabilidad que se merecen, no tendría los efectos que usted mencionó hace un rato, porque ya están incorporados de esa forma, ya pueden estar dentro de la carrera. Entonces, el problema sería para la Universidad de Costa Rica. Mi conclusión. No, yo diría que solo habría que hacer la valoración más amplia. Pero lo que yo quisiera abonar en la discusión es que en el tema también de la población interina hay un tema importante, y es que donde nosotros tenemos que tener más cuidado es en el escalafón como universidades. Es decir, ¿qué pasa si el día de mañana, por la misma movilidad interna y el nivel de preparación de los funcionarios académicos y funcionarias académicas, hay 1000 interinos que tienen posibilidad de ser catedráticos? Ese sí es un tema que nosotros tenemos que ir llevándole un pulso, porque hay una diferencia importante. Por eso, en el caso de la UNA, estamos muy claros de que tenemos que generar una serie de etapas que nos permitan compensar, y no etapas tan largas entre un escalafón y otro. Por ejemplo, entre un profesor 2 y un catedrático hay una diferencia enorme en producción académica y en años. Sí, no es fácil ser catedrático. No es fácil ser catedrático, 15 años. Estar 15 años como mínimo, tener un 13.5 en producción académica. Para que tengan una idea, un artículo en una revista indexada científica puede tener un 1,5, digamos, máximo. Un libro, 2 puntos. Entonces, tener 13.5 implica una vida dedicada a la producción, a la investigación. Entonces, señalo esto porque también es importante que se conozca. Ahora, nos hemos concentrado mucho. Pero claro, usted tiene una cosa sobre interinos, y el problema del interinazgo no es exclusivo de las universidades en el país. Está en todo el sector público. Vean la situación del MEP, que ha estado también últimamente en los medios de comunicación. Las universidades también lo tenemos en diferente dimensión, pero por lo menos en el caso nuestro, yo me he propuesto irlo corrigiendo a lo largo de estos años. Ahora, nos hemos concentrado en la academia, y ciertamente ahí todo funcionario académico que esté en las universidades públicas pues tiene títulos en su mayoría de licenciatura hacia arriba, maestría, doctorados y más. Pero en los medios de comunicación ha habido mucha resonancia cuando aparece de repente un guarda, una secretaria, un misceláneo, con salarios que la gente considera desproporcionados para las labores que desarrollan. En este marco también los medios de comunicación, los más populares, no necesariamente los más vistos, pero da la impresión de que muchos de ellos también están en contra hoy de las universidades y han generado poca empatía ciudadana sobre las universidades. Sí. En este caso particular de los funcionarios administrativos, ¿qué se plantean? Porque pareciera que uno puede justificar a la academia con ciertos salarios, no con las exageraciones que en algunos casos se han dado, pero en el sector administrativo. Sí, tenemos que ir a un sistema donde los salarios sean justos, sean competitivos, sean los adecuados, y por eso yo mencioné hace un rato cuál es el proceso al que tiene que llegarse finalmente en este desarrollo del régimen público universitario de empleo, y específicamente en lo que son las clases de puestos, la valoración de las clases de puestos y luego la definición de los salarios de referencia. Y ahí tendrá que hacerse contra una encuesta que para cada tipo de puesto nos diga cuál es la media nacional en ese tipo de puestos, y entonces establecer
la relación entre el puesto de la universidad y esa media nacional, y ahí donde Y la relación proporcional entre... y ahí donde se definen las políticas salariales, en qué percentil nos queremos ubicar para cada puesto. Y la relación porcentual entre empleados administrativos y empleados académicos. Depende de las universidades. Por ejemplo, en el caso de la UNED, y si no, don Rodrigo me corrige, tiene una relación que uno puede considerar muy favorable a favor del académico, con un 2.4 de académicos por cada administrativo. Sí, ese estudio hace poquito lo hicimos en CONAR. Sí, mientras que el tecnológico anda en cerca del 1.7, ¿verdad? 1.7 académicos por un administrativo. En el caso nosotros tenemos una relación que tenemos que mejorar, sin duda ninguna, ¿verdad? Tenemos una relación muy bajita, de 1.2 académicos por uno administrativo, y así, es decir, el promedio posiblemente andará arriba del 1.6, por ahí, como promedio de 1.6 académicos por uno administrativo. A nivel mundial, ¿cómo se interpreta? Porque para que podamos tener esa referencia. Universidades de altísimo nivel norteamericanas, como Harvard, por ejemplo, o Oxford, en el caso de Inglaterra también, está en una relación de 2.2 hacia arriba. Entonces se considera que 2 es como el promedio para decir que tenemos 2 académicos por un administrativo, es el promedio estándar a nivel mundial. Ok, pero viene otra consulta ahí. Por ejemplo, en el caso particular de la UNED, en épocas de pandemia ha aumentado sustancialmente la matrícula. Sí, claro. Todas. Lo cual... Todas las universidades. Lo cual... Pero en la UNED todavía es un poquito más fácil porque no hay examen de admisión. No hay examen. Entonces, la matrícula tiende a ser ya hemos tenido más alta. El año pasado, las matrículas más altas en cada cuatrimestre. Pero está la regla fiscal, que les prohíbe a ustedes contratar profesores. La regla fiscal es un gran problema para el desarrollo del país. Porque limita que las instituciones, aunque tuviéramos recursos, podamos seguir aumentando la cobertura, por ejemplo, en dar oportunidades de estudios universitarios. O fortalecer becas, por ejemplo, porque el techo que impone la regla fiscal establece un límite en el gasto corriente que no podemos nosotros pasarlo. Es una medida dañina, contraproducente para las instituciones educativas. Esperamos que la Sala Cuarta nos dé la razón que la regla no debía aplicarse a las universidades. ¿Y ese recurso está desde hace cuánto? Hace 2 años. Como 2 años ya. 2 años. Ahora, es muy importante también que podamos también poner en la tela de discusión como sociedad y sobre todo a nivel de la clase política gobernante, que la regla fiscal como la estamos utilizando ahora, es un criterio que no se usa ya a nivel mundial. La regla fiscal no es nueva, o sea, la regla fiscal tiene más de 30 años de estar funcionando en los países del mundo y se aplica en situaciones de crisis. Pero no obstante, en Costa Rica ha sido un balazo al pie. En Costa Rica, y además es absolutamente lineal, pero no solo lineal, sino estática. Hoy se habla de bandas fiscales, de acuerdo a cómo la composición de las mismas instituciones lo requieren o no. ¿Cómo es posible que las universidades, en el objeto clasificador del gasto del Ministerio de Hacienda, solo se considere que inversión es cemento, varilla y bloc? Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Mi papá terminó estando perdido en el mar 7 días en camino a buscar a su familia. Estaba náufrago en el mar
y le hace una promesa a San Lázaro. Si yo toco tierra, si yo sobrevivo a esto, voy a celebrar tu día. Y mis papás yo los admiro mucho porque han pasado por muchas cosas en la vida, desde inmigrando a Estados Unidos, a la pérdida de mis 2 hermanos, la pérdida de sus padres. Siempre fueron personas luchadoras. Yo nunca he visto a mis papás rendirse. Una operación muy compleja. Yo tengo una cicatriz acá en mi costado. Le dicen a mis papás que tienen que operarme de corazón abierto porque encontraron una vena que estaba amarrada como un lazo alrededor del corazón. Y le dieron a mis papás un 5% de probabilidad de vida. Por eso cada vez que yo enfrento algo difícil en la vida, solo necesito un 5% de probabilidad que yo lo voy a saber aprovechar. Hola, soy Jaime Bailey. Los invito a verme aquí en Canal 8 Multimedios de Costa Rica todas las noches a las 11 en punto, comentando lo que pasa en el mundo, repasando las noticias y tratando de analizarlas. Nos vemos todas las noches a las 11 en punto aquí en Bailey, Canal 8 Multimedios Costa Rica. Entonces, con eso definitivamente nos ponen un límite al aporte de la universidad en todo el sentido amplio de su quehacer. Bueno, lo mismo pasaba con las municipalidades, que pueden comprar un tractor, pueden comprar una vagoneta, pero no pueden contratar un chofer. Nosotros pedimos expresamente al Ministerio de Hacienda el año pasado modificar ese clasificador para que todo lo que es producción intelectual también se vea como inversión. Las becas de los estudiantes. Las becas de estudiantes, la inversión que hacen las universidades en becas. Ninguna universidad invierte menos de un 15% de su presupuesto, anda por ahí, 12, el 15% 13%. Es en becas. Es en becas. Presupuesto general. Del presupuesto general. Depende de las 5 universidades. Vamos a ver, depende de las universidades, pero los montos andan cercanos a ese porcentaje. ¿En investigación cómo anda? Porque solo las universidades públicas hacen investigación. Ahí también es importante tener un poquito de claridad, porque el académico o académico universitario no se nombra solo para hacer docencia, sino que dentro de su mismo perfil es investigador, es extensionista. En las universidades públicas, claro, en las privadas, y no solo para dar clases. No, estamos hablando de las públicas. Sí. Pero es bueno que hago la referencia porque es bueno que el que nos está viendo comprenda la diferencia entre una y otra. La inversión que nosotros hacemos en este país en investigación es mínima. Prácticamente son las universidades las que hacen en sus centros de investigación ese aporte. Y don Claudio, es muy importante lo siguiente, y es que ese aporte de investigación, el mayor componente del salario. Entonces, el gran aporte que hacemos en las universidades es que dentro del salario estamos los investigadores, están los extensionistas, si no hay una partida aparte, ¿verdad? Yo antes de ser ahora el rector, era académico de la Escuela de Educología del CIDE y en la Escuela de Historia. Daba 2 cursos y tenía un cuarto de tiempo en un proyecto de investigación y un cuarto de tiempo en la gestión de la acreditación de las carreras. Sí, entonces, el salario en investigación, uno podría decir, bueno, una cuarta parte del salario de Francisco González se dedicaba a una investigación en particular, que fue una investigación que tuvo muy buen suceso e impacto a nivel nacional, porque logramos demostrar que la prueba nacional de bachillerato era una prueba de altísimas consecuencias sociales y que debía de ser replanteada como el Consejo Superior de Educación así lo valoró finalmente. Ahora, el artículo 84 también al final dice, de la Constitución, también dice, el Estado la dotará de patrimonio propio y, aquí hay una palabra que es importante, colaborará en su financiamiento. Sí. Les dejo esa palabra colaborar para hablar ahora. Pero en el 85 dice, el Estado dotará de patrimonio propio, el FES. Pero también dice, independientemente de las originadas en estas instituciones. ¿Se han preocupado las universidades por generar recursos? Sí, claro. Porque vea que tanto en el 84 como en el 85, en uno habla de colaborar y en el otro habla
de que busquen recursos propios. ¿Han hecho el esfuerzo las universidades o se han quedado rezagadas, tal vez pretendiendo sostenerse solo con el FES? No, no solo con el FES, todas tenemos diferentes fuentes para generar recursos propios y mecanismos de vinculación con los sectores productivos, incluso la misma matrícula que mediante aranceles pagan las poblaciones estudiantiles o las de posgrados también que han venido creciendo a lo largo del tiempo. Son diferentes, o la venta, por ejemplo, de libros o producción audiovisual que tiene en el caso particular la UNED de forma significativa. Todos son diferentes actividades de servicios, de productos que generan recursos para las universidades. Lo que pasa es que el grueso del funcionamiento obviamente tiene que girar en torno al FES, que digamos la parte principal que como instituciones públicas recibimos para devolverle los servicios que la ciudadanía requiere de parte nuestra y que está definido también la base de cálculo en el mismo artículo 85 que usted leía. Ahí yo también ampliaría lo que señala don Rodrigo con un par de consideraciones. Una es que ese articulado constitucional lo que está expresando es una decisión del modelo de desarrollo y el papel que se le otorga a la educación en este modelo de desarrollo que tenemos como sociedad. ¿Por qué? Porque al considerar que el Estado, como lo dice literalmente, colabora en el financiamiento de la educación, lo que está planteando es que el Estado tiene una alta cuota de responsabilidad en la educación y que se reconoce que la educación es un bien público social, no es un servicio público cualquiera. Esa es la grandísima diferencia que a nosotros, y yo hablo ahora como ciudadano costarricense, nos debe llenar de orgullo. Es la apuesta que hizo la constituyente de 1949 para decir la educación es motor de desarrollo. Y nosotros tenemos datos para comprobar que así lo es en la educación superior pública. Lo decimos abiertamente. Cerca del 52% de nuestros estudiantes tienen beca. Sí. El 68% son estudiantes que por primera vez ingresan al sistema universitario de sus familias. El 79% viene de colegios públicos. Entonces, hay definitivamente una respuesta a esa consideración país, consideración Estado, de que la educación es un bien público social con altísimo nivel de acceso y sobre todo de calidad para impulsar, bueno, lo que la sociedad requiere y brindar oportunidades a un costo mínimo. También pocas veces se dice cuánto cobramos en crédito en las universidades. El crédito universitario es bajísimo. El costo de una carrera universitaria es muy baja y no corresponde, y aquí los datos son claros, no corresponden a poblaciones que vienen de colegios privados, como también de manera muy sesgada e inclusive hasta maliciosa se trata de demostrar, no de demostrar, se dice sin demostración alguna en algunos medios de comunicación. Ahora, señores rectores, el primer colega de ustedes, don Rodrigo Facio, el primer rector de cualquier universidad en Costa Rica a partir de 1949, fue constituyente. Sí. Yo, en mis estudios y mis investigaciones de la universidad, cuando me gradué, revisé todas las actas en relación a la autonomía, a las diferentes autonomías establecidas en la Constitución. Don Rodrigo Facio hacía una referencia importantísima, recuerdo, palabras más, palabras menos, en cuanto no solamente a la independencia que requerían las universidades para su libertad de cátedra, sino también a la independencia económica para que esa libertad de cátedra no fuera mancillada o no fuera manipulada desde los recursos. En estos 2 últimos años, en el actual gobierno, las universidades han tenido 3 ataques a esa autonomía. Primero, el tema de la regla fiscal. Sí. El que estamos discutiendo ahora, el empleo público. Pero hubo otra que tal vez no hemos conversado, que se establece que el FES va al Banco Central para distribuirse en 2 avos. Y recientemente también el gobierno del presidente Carlos Alvarado pretendía mandar esos dineros a Hacienda, al Ministerio de Hacienda. Caja única del Estado, que es un poco a lo que quería hacer referencia cuando don Rodrigo Facio se oponía a que estuviesen los fondos en esa caja única. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de esa intención del gobierno del presidente Carlos Alvarado de enviar los recursos del FES a la Caja Única de Hacienda?
Don Rodrigo. Le falta uno todavía, Claudio, Sí. que fue la marcha de octubre del 19, ¿Qué fue? cuando el Ministerio de Hacienda nos quiso clasificar la forma en que teníamos que usar el FES. O sea, ya llegaba a decirnos cómo usar los recursos que la Constitución le asegura a las universidades, y que fue la marcha de aquel entonces, octubre del 70 mil 2019. millones Que inicialmente. 70 mil millones nos está diciendo que era para gastos de capital. Entonces nos está quitando la operación. No, Nos afectaba con relación a gravísimamente. esa autonomía Y por administrativa. eso fue la marcha de ese momento. O sea, totalmente violatorio de la Constitución política. Y don Rodrigo Facio, cuando se refiere a... Pero se hablaba mucho de que el Partido de Acción Ciudadana era el partido de la academia. Bueno, pues ya, si en alguna la vez se práctica, pensó en la eso, práctica nosotros no lo vemos así, porque En la usted ha práctica referido no ha sido a así. 3 y son realmente 4 ataques directos de incidencia en la gestión autónoma de las universidades. Y don Rodrigo Facio decía que una vez que se habían puesto de acuerdo sobre mantener la autonomía o la independencia en la gestión de las universidades, tenían que pasar a asegurar también los recursos, y que eso tenían que dar el paso para que no estuvieran las universidades sujetas a intereses de grupos económicos o del gobierno, que el gobierno no fuera, por medio de asignación de recursos, que quisiera doblegar las universidades en cumplimiento de la función que les corresponde. Y termina siendo una frase que yo le he repetido muchas veces estos 3 años. Dice don Rodrigo Facio que dentro de ese contexto tiene que quedar en la Constitución política, dice, porque solamente un abogado puede tener la universidad. 2 puntos. El propio texto de la Constitución. Eso es demasiado fuerte y real, y nosotros lo estamos utilizando cuando levantamos la bandera de defensa de lo que dice nuestra Constitución política, que parece que para algunos es letra muerta, pero es la que nos rige y es la que nosotros juramos defender y respetar cuando asumimos estos puestos. Y creo que deberíamos de tomarla muy en cuenta. Lo juran los diputados, y lo jura el presidente de la República, y lo juran los ministros sobre esa misma Constitución. Sí, claro, pero parece que a veces no la leemos. de verdad que es lamentable reconocer cómo en 2 años el presupuesto de la educación pública en general ha tenido el mayor recorte, y yo le voy a pasar, don Claudio, me comprometo públicamente a pasarle cuando lo tengamos un estudio, porque creemos que en los últimos 20 años ningún gobierno ha reducido tanto el presupuesto en educación como este. Sí. 296 mil millones, para ser absolutamente concreto, sin incluir el recorte a la cultura que se hizo en este presupuesto. Sí. Estás hablando de todo el sistema educativo. De todo el sistema educativo. ¿Dentro de cuál están las universidades? Donde las universidades hemos llegado a algunos acuerdos, sí, pero también se han recortado cerca de 178 mil millones en estos 2 periodos. Es una batalla, en meses. Pero meses, están ustedes en una meses. batalla difícil, porque no solamente tienen el ataque permanente de los medios de comunicación, a veces aprovechándose de cierta ignorancia en el tema de las autonomías, sino que además hay una molestia ciudadana alrededor de las universidades, en algunos casos por las dificultades de acceso o porque sí, la población tiene que hacer una inversión que es la clase media y la clase baja para matricularse en universidades privadas, porque no tiene mayores accesos a las universidades públicas. O sea, están en un escenario complicado. Sí, es parte de... Pero también hemos aumentado la cantidad de estudiantes admitidos en las universidades públicas en los últimos años. Hoy en día andamos en más de 120.000 estudiantes matriculados en nuestras instituciones, con un crecimiento que después de una etapa de estancamiento comienza a visibilizarse después del 2005, cuando comenzamos a recibir un poquito más de recursos, con un nuevo convenio del FES en aquel momento, que pasó a calcularse ya no con base en la inflación, sino con base en un porcentaje creciente del Producto Interno Bruto. Y eso le permitió a las universidades mejorar su capacidad instalada y aumentar la cantidad de estudiantes. Pero hubo una etapa en la que no solamente en términos del PIB se reducían los ingresos a las universidades, sino que estaba estancada la cantidad de estudiantes. No es sino cuando tenemos un crecimiento real, cuando nuevamente se da un despegue en aceptar más estudiantes. Y decía, en esta materia, el estado de la educación, el último que se presentó, que hay una brecha creciente en la cobertura universitaria entre nuestro país y los países de la OECD, que más bien esa brecha se ensancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad?
aumentar la cobertura universitaria, dar más oportunidades de estudios universitarios, llevar más oportunidades a las zonas alejadas. Y eso principalmente somos las universidades públicas. Pero resulta que nos ponen una regla fiscal que no nos permite usar los recursos, aunque crezca la matrícula, especialmente en zonas alejadas, nos restringen el crecimiento del FES, no negociamos convenios quinquenales, sino anuales año con año, y nada más con la inflación, con inflaciones estancadas, entonces imposibilidades de crecer y entonces limitando las posibilidades de que más personas puedan realizar estudios universitarios en nuestro país, a pesar de que entramos a la organización de estados más avanzados en el mundo. Entonces como que hay una inconsistencia en esos elementos. El pasado 23 de marzo, mediados de esta semana, ustedes le envían una carta al señor presidente de la República, Ajá, sí, al señor Carlos Alvarado, donde le expresan preocupación sobre las implicaciones del proyecto del empleo público y se las plantean en 3 áreas: en materia jurídica, en materia económica y en materia política. Y le llaman la atención al presidente a buscar o exhortarlo a convocar una iniciativa ajustada al orden constitucional. ¿Por qué la carta y qué es lo que sustancialmente reclaman ustedes en ella al presidente del Poder Ejecutivo? La carta es una expresión más de la importancia de mantener un diálogo que no hemos logrado en este proyecto de ley. Sí. Hemos solicitado una misiva formal para que nos atienda y no recibimos ninguna respuesta. ¿Usted no ha hablado con la ministra de Planificación? Sí, claro, hemos tenido encuentros, pero directamente con el señor presidente no nos ha atendido. Y por eso es la carta, como una forma de expresar no solamente nuestra preocupación, sino detallar aspectos muy concretos de este proyecto de ley. Yo quisiera citar uno en particular, que es el que nos preocupa muchísimo, y es que el proyecto está directamente atentando contra la forma en la cual nosotros generamos las leyes como país en el marco de un Estado social de derecho. Pretender impulsar un proyecto de ley que pasa por alto los mismos principios constitucionales es un tema que nosotros no podemos, como rectores de universidades públicas, reconociendo que a la universidad pública le corresponde tener siempre una mirada vigilante sobre el acontecer político, económico y social, no podemos permitir que esto suceda si no levantamos la voz. Eso es uno de los aspectos centrales. Pero sí. La carta la enviamos, como dice don Francisco, porque no hemos podido reunirnos con el presidente para abordar este tema y la preocupación que tenemos de los efectos de ese proyecto de ley sobre la sociedad en general, sobre el aparato público y particularmente sobre las universidades, que todos esos 3 temas también los habíamos desarrollado en un comunicado anterior que emitimos desde el Consejo Nacional de Rectores. En esta oportunidad puntualizamos pues, en los efectos económicos, porque en ningún momento se ha hecho público de qué forma se calculan los números que el gobierno y los defensores del proyecto indican que tendría este proyecto en caso de aprobarse. Hablamos de la defensa del sistema social de derecho, del marco jurídico en el que nos desenvolvemos, de la constitución política que consideramos es directamente violentada en muchas partes con este proyecto de ley y particularmente en lo que tiene que ver con la autonomía universitaria. Y creemos que esto es una transformación del Estado mediante una ley que centraliza el poder, que interfiere un poder con otros y que realmente nos va a llevar a una situación muy peligrosa para el desarrollo futuro de nuestro país. Yo cerraría el programa y cerraría el comentario suyo diciendo de que es sorpresivo cómo se discute esta ley de empleo público a sabiendas de que no solo la autonomía universitaria está atentando, está la autonomía municipal, está la autonomía de los poderes de la República. Me parece que es un tiempo mal invertido por la falta de esa comunicación y de esa interrelación con los diferentes actores. Francisco, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A ustedes las gracias y esperarlos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua para que usted disfrute la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud. Salud. Que salimos vivos. No, les tocó una...